de comunicación les estamos preguntando cómo creen ustedes, qué medidas pondrían en marcha para luchar contra la economía sumergida. Más de 600 empresas en Sevilla han tenido que cerrar sus puertas desde el pasado año 2007, entre otras muchas razones, porque estamos en tiempos de crisis y eso no lo podemos olvidar, por la competencia desleal de las empresas pirata. Es normal, una empresa pirata realiza un servicio similar, nunca igual, a una empresa totalmente legal a un precio mucho menor, porque se ahorra, entre otras muchas cosas, los impuestos. Esto ha llevado a estas empresas de instalaciones a crear una plataforma multisectorial contra la piratería, por decirlo de alguna manera, contra la economía sumergida, pidiendo, entre otras cosas, medidas al gobierno, a la Junta de Andalucía o a los ayuntamientos en contra de la economía sumergida, para luchar contra la economía sumergida, y por otro lado amenazando o advirtiendo que de no hacer nada, las veintitantas mil empresas lo que van a hacer es pasarse al otro lado, es decir, actuar exactamente igual que las empresas piratas, ahorrarse ellos también los impuestos y por lo tanto poder de alguna manera competir. Esta sin duda alguna no es una solución, pero es la única salida que al parecer les están dejando a los trabajadores de las empresas de instalaciones. Y aunque hablamos de las empresas de instalaciones, podemos hacer, yo creo todos, una lectura general de otros sectores que están pasando exactamente por lo mismo. 954 4601 44, sevilla@ondacero.es, facebook.com/Onda Cero Sevilla y en Twitter @Onda Cero Sevilla. Vamos a hablar con don José Manuel Muñiz, que es el portavoz de la plataforma multisectorial contra la economía sumergida. Señor Muñiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. Bueno, la situación, lógicamente, es mala, es muy mala. La pregunta que yo creo que se hace mucha gente es qué parte de esas empresas que han tenido que cerrar y de los trabajadores que han pasado a engrosar las listas del paro forman parte o son causadas solo y exclusivamente por la economía sumergida, y qué parte está provocado precisamente por los tiempos de crisis. Diferenciarlo será complicado, entiendo. Sí, es muy complicado porque sobre todo la ausencia de datos oficiales que pueda existir sobre la economía sumergida y básicamente casi todos los datos que se hacen públicos los hacemos desde distintas partes, pero nunca desde la fuente más fiable, que sería la pública en este caso. Delimitar cuál sería el porcentaje de un lado hacia el otro es muy complicado, pero la verdad es que como se suele decir, se junta el hambre con las ganas de comer y al final el resultado que tenemos en la provincia de Sevilla, como tú bien indicabas, son más de 600 empresas cerradas y más de 15.000 puestos de trabajo destruidos. Piden ustedes medidas, soluciones a la administración que ponga en marcha mecanismos de control contra estas empresas pirata. ¿De qué tipo? ¿Cómo se puede luchar? Porque no es un problema exclusivo de este sector ni exclusivo de nuestra provincia, es un problema que en España está generando, por cierto, y en estos últimos días un debate muy importante sobre cómo se puede combatir la economía sumergida, teniendo en cuenta que es un trato entre privados fundamentalmente, y que luego probarlo o estar atentos a todas y cada una de las transacciones, entre comillas, transacciones ilegales que se realizan por contratar un servicio, pues demostrarlo luego es muy complicado. ¿Qué proponen ustedes? Hombre, como tú bien dices, se han tomado en estos últimos días ciertas iniciativas en este sentido que, entendemos que pueden venir a ayudar un poco a acotar el mal que nos acucia a todos. Lo que sí tenemos muy claro es que las medidas que se han tomado tampoco son la panacea ni van a ayudar a erradicarlo de golpe y porrazo, ni mucho menos, porque entendemos que a lo mejor limitar, por ejemplo, como propone el gobierno, a 2.500 euros el máximo de transacción económica en efectivo, pues puede servir para determinados sectores y quizás para muchos no. Por ejemplo, en el sector de instalaciones hay muchísimas instalaciones que se hacen a particulares que están muy por debajo de 2.500 euros, con lo cual esas transacciones van a quedar al margen del control de la administración pública. Hay una de las cuestiones que sí nosotros le pedimos a la administración, pero en verdad se lo pedimos a la sociedad al completo, es la de ejercer un consumo responsable. Es decir, tenemos en nuestra mano, en verdad no creo que tengamos que estar siempre echándole la culpa al tercero. Me refiero, y aquí lo más fácil siempre es pedirle a la administración que intervenga, aunque por supuesto tiene las competencias para hacerlo y la obligación de hacerlo, pero lo que sí pedimos, por ejemplo, es que todos que tenemos en nuestra mano la posibilidad es de ejercer un consumo responsable. Y es que al fin y al cabo, si existe economía sumergida es porque
consciente o inconscientemente, en la mayor parte de los casos, los contratamos. Claro. No nos damos cuenta, no sabemos exactamente por qué, pero los hemos contratado y, claro, se mueve un 25% de la economía española en esa economía sumergida. Si existe, pues obviamente, como digo, es porque se contrate, aunque eso no significa que obviamente como consumidores tengamos la culpa. Lo que sí tenemos que tener claro es que nos tienen que enseñar a distinguir qué es una empresa legal y cuál no, y que también tengamos herramientas de ponerlos esto en conocimiento de la administración pública para que actúe, que esa es una de las funciones que estamos haciendo también en estos momentos. Pero creo que una cuestión de cultura, una cuestión de aprendizaje es esa, la de hacer un consumo responsable por parte de todos. Bueno, estamos hablando de una cifra más o menos oficial de en torno al 25%, el 24,9% en Andalucía de economía sumergida. Yo creo que entendemos todos que la cifra es muy superior, teniendo en cuenta que estamos hablando de economía sumergida. Correcto. Por lo tanto, posiblemente sea solo la punta del iceberg de lo que se mueve finalmente en nuestra comunidad. Pero bueno, en el caso de su sector, de las empresas de instalaciones, el problema ya no es solo el problema económico, sino el problema de garantía, de seguridad propiamente dicha, que puede tener en nuestra casa, en nuestra industria, una instalación realizada por empresas que pueden ser más o menos profesionales o no, eso no lo sabemos porque, repito, no hay ningún papel de por medio, pero que esto puede provocar problemas, repito, mucho más allá del meramente económico. Sí, por supuesto. Cuando ponemos nuestra instalación, nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro local en manos de una de estas personas, en verdad le estamos entregando nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Es decir, esa persona va a manipular una instalación dentro de nuestra vivienda, por ejemplo, en la cual tenemos que usarla día a día y estamos renunciando directamente a tener las mínimas condiciones de garantía que se nos tiene que ofrecer por ley. Estamos renunciando a la calidad, pero es que sobre todo, como bien dices, estamos renunciando a la seguridad. Hay que tener en cuenta que aquí la legislación nos afecta a todos. Y, por ejemplo, cuando contratamos a una empresa para que nos haga un trabajo en nuestra comunidad de vecinos, nos estamos convirtiendo en promotores de obra. Y hay una ley que se llama la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que dice, cuidado, que si te conviertes en un promotor de obra y hay un accidente en tu comunidad, en este caso en tu obra, te conviertes en responsable, claro. Te conviertes en responsable de este accidente y puedes ir a la cárcel. Pues en ese berenjenal es en el que nos ponen estos ilegales, que creyendo que estamos contratando a profesionales, nos están jugando con nuestras vidas. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y hay que valorar que cuando hablamos de economía sumergida y hablamos de esos importes económicos, que estamos hablando de un 25% de la economía que se mueve en Andalucía, se mueve de forma sumergida, o ilegal, o como lo queramos llamar, para hacernos una idea de la magnitud, si esa economía aflorara y se pusiera regularizada y digamos, operáramos todos en las mismas condiciones, este famoso problema que tenemos ahora mismo del déficit del Estado, el problema de la prima de las primas de riesgo y demás, de la famosa prima, resulta que con esa cantidad lo solventaríamos. Es decir, los recortes que tenemos de presupuesto, lo mal que lo estamos pasando ahora, lo solucionaríamos no con la necesidad de aumentar impuestos o recortar, simplemente haciendo que esa economía sumergida aflorara. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando una persona contrata a una empresa pirata, lo hace fundamentalmente por una cuestión económica, es decir, es más barato que una empresa oficial. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero o debería ser así. En números absolutos puede parecer que sí. O debería ser, no tendría ningún sentido contratar una empresa pirata, no tener derecho a reclamar ni a hacer ningún tipo de factura y que luego te saliera más caro. Por regla general lo ponemos así. El problema es, ¿le sale también más rentable a esta empresa pirata, al margen de ahorrarse los impuestos, enfrentarse a una posible sanción por parte de la Administración, como ocurre en otros muchos sitios? Yo prefiero hacer frente a la multa, porque entre que me descubren y no me descubren, pues me echo con un dinero que, bueno, puede ser incluso rentable hacer frente a ese tipo de sanción. ¿Esto es así? Pues sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que casarlo. Claro. Que ese es el gran problema. Que es que hay que casarlo. Válgame la expresión, es decir, hay que localizarlo, hay que justificarlo y hay que denunciarlo con las pruebas pertinentes, que ese es el primer gran problema. Y el segundo gran problema es, como tú bien dices, es que le trae cuenta ser ilegal. Y eso ya, unido a la situación en la que estamos viviendo, pues esa es la reflexión que hacemos nosotros, es decir, si primero me tienen que descubrir y segundo, económicamente me sale mucho más rentable, pues ¿por qué no juego yo también con las mismas armas y ofrezco un servicio más económico y más barato? Y me ahorro tener que pagar el IVA y nos ahorramos tener que pagar IRPF y seguridad social y pagarlo todo. Porque esa es la reflexión a corto que a uno se le ocurre de forma inmediata, porque es totalmente cierta. El problema es que a la postre en verdad no nos sale barato a nadie. Ese es el gran problema. El problema es que cuando nosotros contratamos a alguien y ese alguien
no paga o no entrega el IVA a la hacienda pública, no paga IRPF y Seguridad Social de los trabajadores que tenga a su cargo, no se paga el impuesto de sociedad, en verdad nos estamos engañando a todos, porque es gracias a eso, al dinero que ponemos todos cuando pagamos nuestros impuestos, pues que tenemos seguridad social, que tenemos educación, que tenemos carreteras, que tenemos servicios públicos, y es con eso con lo que se sustenta. El dinero de la administración pública no sale de otro sitio más que de lo que ponemos todos y cada uno de nuestro bolsillo para sostener esta sociedad. Una última pregunta, y les animo a los oyentes a participar, tienen todavía tiempo para marcar el 954-460144, 954-460144 y opinar esto o lo contrario. Estamos abiertos a cualquier tipo de debate. 954-460144. Lo acaba de comentar señor Muñiz, amenazan ustedes, entre comillas, con pasarse al lado oscuro, con acabar pues uniéndose a los que no pueden vencer, en este caso a las empresas pirata. ¿Esto es una amenaza real o es una, no sé cómo decirlo, un puñetazo en la mesa a la administración para decir ya es el momento de hacer algo porque ya tenemos el agua al cuello? No, por desgracia no es ni una amenaza ni es un órdago, es la consecuencia lógica. Es decir, si día a día lo único que hemos ido es cerrando empresas, destruyendo empleos, porque no hay nada peor que pase por la mente de un empresario o de una empresaria que tener que echar personas que llevan trabajando con ellos 15 y 20 años. Pero ya llega el momento en que no hay trabajadores, no hay empresa, no hay economía, pues ¿cuál es el siguiente camino lógico? Pues cierro la empresa y lo poco que hay, pues señores, aquí hay que seguir comiendo. Eso es lo primero que pensamos todos, comer hay que comer. Entonces, si la única vía que me dejan es que nos vayamos a la economía sumergida, pues, mire usted, no es una amenaza, no es un órdago, es la pura consecuencia lógica del proceso en el que nos han metido. Bueno, pues vamos a ver cómo lo ven nuestros oyentes, porque sin duda el tema es polémico y tiene muchas aristas que hay que escuchar. 954-460144. Tienen todavía tiempo para marcar ese teléfono. José Manuel Muñiz, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida, gracias por atender la llamada de esta casa. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Bueno.